A ver, Mabuika. 90-90, la maestría bien, el ataque un poco bajo. Sombra de la marea. A ver, entonces el ataque está bien, porque luego gana 48 más de la pasiva de la sombra de la marea y tiene doble curación con Bennett y Shilonen. Full set muy bien. C1 y 1-10-10. Sombra de la marea, bien de maestría. Y el ataque con la sombra de la marea extra, el 48% de 800, 400 más son 2200. Está muy bien el ataque también. Si capeas proporción, está muy bien en general. ¡Hola! 3 fallos en defensa, 30 crit value, ataque. Esto puede mejorar bastante. 6 de 14 y 27, 41, 10 de ataque y un fallo. La pluma es Jesucristo. Si la flor fuese como la pluma, sería una Mabuika casi perfecta. Reloj de maestría, 2 fallos, ataque proporción, bien. Igual tienes bastante ataque. Bono año piro, maestría, 35 de crit value, 2 fallos. También bien el cáliz, enhorabuena. Y casco año crítico con 9 probabilidad, ataque maestría, 2 fallos en vida plana. Muy bien, es un flexeo de Mabuika. Y tiene 78 de probabilidad, 241 de daño, nada de recarga, alta la maestría y alto el ataque. Tiene 2200 más luego ven toda la historia. Nada, enhorabuena, Guido. Enhorabuena por esta Mabuika, está muy bien. Si quisieras mejorarla y te sale lápida del lobo, pues habría que cambiar la sombra de la marea por lápida del lobo, básicamente. Pero está muy bien. Y sobre todo, bien equilibrado, teniendo un arma que te da ataque, toda la proporción en los substat y un reloj de maestría. Está muy bien. El upgrade sería que tuvieses la gran suerte de que te salga la lápida del lobo en algún banner, en cuyo caso te cagarías en los prototipos que has gastado en este arma, pero sería el upgrade de Mabuika. Está muy bien, Guido. Mabuika, 2500 de ataque muy bien, maestría, podrías tener un poco más. Su arma, full set, creo que tienes un huevo de ataque, de hecho, porque luego el arma te activa más ataque todavía. Full set muy bien, C2 y doble corona. Joder, empieza fuerte el cabrón, ¿eh? Le gustan las carry spirit, tío. Ataque recarga, que no quieres, daño crítico, 2 fallos, 33 de crit value. A ver, es lo que hemos hablado, Brian. Hay muchos ítems que, aunque no parezcan tan poderosos como esto es una ilusión. Pero hay ítems de, no sé, 12 de probabilidad, 17 de daño, que son 40 de crit value, ¿sabes? O sea que, a ver, está bien. 33 de daño crítico es muy difícil de conseguir. Podría ser mejor, pero está bien. Mira, este ítem tiene más crit value, por ejemplo. Tiene un fallo, maestría que está bien, y 36 de crit value, que es un poco más. Está mejor la pluma, pero bueno, están bien. 2 fallos, ataque, proporción, maestría, muy bien. Daño piro, 3 fallos, 13 y 24, 37 de crit value. A ver, rompe set, se podría mejorar, pero está bien, se puede mantener, está bastante bien. Y casco de ataque con 3 fallos y casi 38 de crit value. El caso, entonces, 82 de probabilidad bien, 250 y te pasas, ¿no? Te pasas de... Bueno, 253 está bien. 253, 82, te falta maestría y llevas casco de ataque, si no recuerdo mal, y reloj de ataque. Te diría que hagas pruebas, porque esto lo comenté muchas veces, y con la C2 del ataque lo aprovechas mucho más porque te son multiplicadores de ataque, pero según qué setup lleves y según qué substat concretos tengas, es verdad que a veces poner 1 de maestría y 1 de ataque puede darte mejores resultados, sobre todo si no tienes a Citlali C2 que te da 250 de maestría adicional. Entonces, si llevas a Citlali C2, está bien llevar doble ataque. Si no tienes a Citlali C2, entonces haz testeos, porque capaz sí te renta 1 de maestría. Lo que pasa es que es muy bueno el reloj y es muy bueno el casco. Entonces lo tienes jodido. Lo tienes muy jodido. Pero está muy bien equilibrada, capeas proporción y lo que te falta es maestría. Es que si no tienes nada y no tienes ningún bono de maestría adicional, estás perdiendo mucho daño por la reacción. Si tuvieras C2 de Citrali, entonces te diría que está todo bien porque te pones casi en 300 de maestría. Pero si no, puede mejorar. Entonces, Mabuika, 2600 y bastante mejor la maestría. Lápida del lobo bien, full set bien, C1. ¿Todos son revisiones de Mabuika o qué? Entonces, doble corona bien. 0 fallos, muy bien, muy bien, porque casi llegas a 40 crit value con ataque y maestría. Muy bien, la flor, muy buena. Un fallo, 40 crit value ataque, Jesucristo. 32 de crit value con 3 fallos y ataque. Veremos, porque creo era C1, ¿no? Y tienes la maestría más o menos. Podría ser un reloj de maestría y este reloj está un poco flojo, porque tienes solo 30 y poco de crit value y 3 fallos. Malísimo. No llegas a 20 de crit value, maestría y 4 fallos. Está malísimo el cáliz. Cámbialo porque me sangran los ojos. A ver, no me sangran, pero está a pocho. Un fallo, 84 de maestría. No, un fallo no, 3 fallos por la recarga que no quieres.
El casco también está feo. Esto se puede cambiar. Aquí puedes poner uno de maestría y el casco se puede mejorar también. Y puedes perfectamente buscar un reloj de maestría porque la lápida te da un montón de ataques. Y luego 77 bien, te falta también daño crítico y te sobra la recarga. Puedes buscar un reloj de maestría, pero trata de sacar 40 de probabilidad y como no llevas su arma que le da 35 de daño, trata de sacar 240, 235 de daño crítico como mínimo. O sea que más probabilidad, más daño, menos recarga. El reloj puede ser de maestría y puedes mejorar el reloj, el cáliz y el casco. Otra Mabuika más, 2200 de ataque, 105 de maestría, su arma. Full set también, C1 también, doble corona. Pero ¿cuántas Mabuika vas a canjear hoy, tíos? Para que el Romale haga 15 vídeos todo el año. Un fallo 35 de crit value, 34. Bueno, pasable, puede mejorar, pero pasable, bien. 0 fallos, pero no tienes ni 30 de crit value. Es muy mala la pluma, parece buena, pero es mala. Rangos bajos y 3 substat, es muy mala la pluma. Parece buena, pero no. El 6 es 12 y 22, 34 con 3 fallos ataque. Vamos a ver, como no tienes C2, posiblemente te falte maestría. ¿Cuánto tenías? 105. Es malo y podría ser de maestría el reloj en este caso. Piro 22 de daño, maestría, 3 fallos por la recarga, rompe set. Lo mismo, podría ser 30-35 de crit value y tienes 22. Es muy malo el cáliz también. Y más rompiendo set. Y luego daño crítico, probabilidad de ataque y 5 fallos. 3 defensa, 2 en recarga. Está muy F esta Mabuika. Los otros estaban muy bien y esta está muy F. Tenemos... era su arma, ¿no? Sí, es con su arma. Tenemos 84 y te sobra el daño crítico. Tienes 266. El ataque y la maestría, habiéndolo visto, sobre todo la maestría, es muy baja. Y casi todos los ítems pueden mejorar muchísimo. Céntrate en conseguir un reloj de maestría y un casco de ataque. Y que con el reloj de maestría y el casco de ataque tengas la misma probabilidad y te quedes en unos 215 de daño crítico para luego sumando 35 del arma capés. Pero con casco de ataque y reloj de maestría. Y mejorará mucho la Mabuika. Y obviamente no tenga recarga. O sea que está equilibrada con ítems malos como la chasca de antes, pero la capacidad de mejora es otro puto nivel de esta Mabuika. Paz en el chat. Paz en el chat. Ahí está, Mabuika. Ahora sí, señores. Domingo ataque, está muy alto el ataque, muy bien. La maestría muy bien también. Lápida del lobo. ¡Hostia, lápida del lobo! Hostia, ojalá capee la proporción. A veces es complicado con la lápida capear la proporción. No es imposible, pero es complicado. Mira la pose que tiene. A que sí, chat, a que todo el mundo ha visto, se ha preocupado por la pobre columna de Mabuika, de mi esposa. C1, 10-10. Vale, muy bien por ahora. Vamos a ver cómo funamos los ítems. ¡Oh! 0 fallos. Jesucristo, casi 30, 28 grid value, 63 de maestría y recarga. No, fúnenlo. La pluma tiene 4 fallos, 35 grid value. La pluma es bastante mala, es la que hay que mejorar. Vamos a ver cuánto te falta de grid value o del resto de stats. Pero la pluma es... Ah, no, es verdad, tiene recarga y no quiere recarga. No es 0 fallos, me he confundido. Es un fallo por la recarga, pero bueno. Esto hay que cambiarlo. Un solo fallo. ¡Hola! 43 de crit value. La recarga también es fallo. 2 fallos con 30 de crit value de ataque. El reloj muy bueno, aunque rompa set. Piro, ataque, 2 fallos, 30 de crit value. Ok, pasable. Por ahora la pluma hay que mejorarla sí o sí. Y maestría, probabilidad de ataque, un fallo, casco, daño crítico. Muy buen casco. Lo que más hay que mejorar es la pluma. Y efectivamente no capeaba la proporción, lo sabía, porque es complicado con la lápida. La recarga le sobra toda, pero bueno, sobre todo la recarga no está en el ítem que más mejora tiene, que es esto. El ataque bien, la maestría bien, la probabilidad 81 bien, y lo que le falta es daño crítico. ¡Ah, no! Ah, no, sí. Estaba pensando que su arma le activa más daño, pero va con lápida. Pues mira, la realidad es que prácticamente te falta sacar una pluma de misma probabilidad y más daño crítico, que es complicado, pero hay que llegar a los 40 de daño crítico y mejoraría muchísimo la Mabuika. Una pluma con más daño crítico, pero está muy bien en general. Vale, mira, Tensa está aquí, que canjeó revisión. Pisada de Mabuika legendaria, 2000 de ataque, 83 de maestría. Vale, el ataque justito, la maestría podría ser más. Vamos a ver si capeas proporción, pero está decente. Su arma, vale, contemos con que luego ganas más ataque y más daño crítico. La maestría está baja, ¡Ah, es soporte! ¡Es soporte, señores! ¡Es soporte! Muy mala la flor, fallos en ataque plano es fallo. Y crit value bajísimo, 24 de crit value, peor que la de Alheitham, 10 menos. Muy mala, cámbiala. 2 fallos en vida plana, 31 de crit value, 32 con maestría, también puede mejorar mucho. Ataque 3 fallos, rompe set, 33 de crit value, también puede mejorar mucho. Está ahí tensa, está justita la Mabuika, no vas a caber proporción ni de coña. Nada, peor. 4 o 5 fallos con no llega a 30 de crit value, también muy mal cáliz. Y daño crítico, maestría, probabilidad y 2 fallos. La recarga es fallo. Bueno, el casco es lo que te diría que más puedes mantener, la verdad. Y tenemos
50 y... Cortocircuito. ¿Eres consciente que los 40 de probabilidad los ganas con el set de obsidiana, verdad? O sea, 51 más el set de obsidiana, 91 es con el set de obsidiana. Aquí hay un fallo muy grave de lógica aplastante, ¿no? Primero tienes que llegar a 70 de probabilidad, si puedes 75 mejor. Luego el daño, 2,16 más 35, si te pones en 2,50, con lo cual podrías perder 1 o 2 dupes de daño crítico. Y luego el ataque y la maestría como sub-DPS es menos importante, pero sobre todo la prioridad número 1 como sub-DPS, o sea, como soporte, es capear la proporción. O sea, te faltan 20, 25 de probabilidad. O sea, que te falta mucho trabajo en su stat. Cambiaré casi todo.